Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y quiero darles una primicia. Esta semana vamos a presentar un nuevo libro sobre discapacidad que escribí como un homenaje a la vida, un agradecimiento y con el ánimo de pues aportar algunas ideas para que juntos apreciemos la vida del ser humano a partir del aprecio, profundísimo aprecio y gratitud a la vida de las personas con discapacidad. Como anticipo del contenido de ese libro, quiero leerles un discurso de mi papá presentado en el año 2000. Su pensamiento y el mío están unidos en la misma verdad. Así que es una delicia el poder pues estar aquí con ustedes y leerles el discurso de mi papá Víctor García Lizama. Él fue director de Industrias de Buena Voluntad aquí en la República Mexicana cuando era muy jovencito y recién casado con mi mamá. Ya van a cumplir 60 años. Y esta organización Industrias de Buena Voluntad fue la primera que hubo para personas con discapacidad. Estaba dedicada a capacitar para el trabajo a las personas con discapacidad. Ese era el objeto social de esa organización. Mi papá la dirigió y entonces como abogado se especializó en la ley de beneficencia en la República Mexicana, fue un gran promotor, ha sido un gran promotor del altruismo, un gran conocedor de la naturaleza humana a partir de las experiencias que ha tenido en relación con personas con discapacidad. Fue pues en muchos momentos la gran inspiración para personas con discapacidad para salir adelante por sus diálogos con ellos y ellas. Eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Para mí mi papá es un maestro. Mi maestro ha sido antes que todos los maestros que he tenido en la vida y que agradezco muchísimo. Mi papá, mi maestro. De niña lo acompañé a esa organización. Había muchas personas ciegas, personas con parálisis cerebral, personas sin algún miembro, sin brazo, sin pierna, o sin los dos brazos y sin las dos piernas. Había todo tipo de limitaciones físicas visibles en las personas que conocí ahí cuando era pequeña, y además mi papá y mi mamá abrieron un albergue para niños abandonados con discapacidad o que no tuvieran oportunidad de vivir permanentemente en su casa con sus papás y sus hermanos. Bueno, entonces la discapacidad ha sido algo que nos ha hecho entender la vida de un modo muy realista, sin negar ni la alegría ni el dolor. Pero ya sin más preámbulo y como anticipación al libro que les anunciaremos esta semana a través de este canal de YouTube, les leo el discurso de mi papá Víctor García Lizama pronunciado en el año 2000 en el Congreso Internacional de Personas con Discapacidad. Se llama Ética y Discapacidad. Para hablar de ética y discapacidad necesitaríamos remitirnos a todos los aspectos de la vida humana, ya que la ética, si bien abarca la moralidad de los actos humanos como ciencia de las acciones libres, nos remite al misterio de nuestro ser, infinitamente digno e intrínsecamente limitado, con deficiencias visibles y limitaciones ocultas. Sin duda, la ética nos enfrenta a nuestro valor y a nuestra miseria, a partir de los cuales actuamos para alcanzar nuestro fin. Debemos recordar que somos capaces de perfección porque perfecto es nuestro Creador, y por lo tanto estamos llamados a la riqueza moral aunque hoy nos encontremos desposeídos. Durante nuestra vida podemos, y así debemos, en el camino de nuestro mejoramiento, adquirir y consolidar hábitos positivos, perfeccionarnos para hacernos, transformarnos y trascendernos. Es como si en esta tarea fuéramos artistas de nuestra obra personal, de la misma manera como el escultor crea una obra de arte cincelando la piedra para quitarle lo que le sobra y permitir que surja lo que hay en ella. Así, nuestra vida se transforma en una obra digna de ser admirada, sobre todo de ser cuidada y protegida, de tal manera que no pueda ser ni por nosotros mismos dañada.
Sin embargo, sería ingenuo pensar que la perfección a la que estamos llamados es la de quien posee todas las cualidades físicas y mentales, de quien vive en un equilibrio y supuesta armonía centrado en sí mismo. También sería iluso pensar que no hay dolor en esta transformación, tanto como creer que va a emerger sin esfuerzo del artista la belleza que surge al aplicar el cincel sobre la piedra. La auténtica perfección se alcanza con sudor personal y la ayuda de los demás, que tiene que ser correspondida con la propia apertura y la capacidad de compartir lo que se es y lo que ellos puedan darnos. En efecto, todos dependemos de todos. Si miramos a una persona anciana en la que los años han dejado su huella, tal vez no reconozcamos en ella mayor valor que el que tiene un joven con todas sus cualidades físicas visibles, aparentemente sin limitaciones o discapacidades. Sin embargo, la persona anciana puede ser mucho mejor y haber sido generadora de perfección mediante su trascender en sus hijos, su trabajo, sus acciones, sin perjuicio de que dé la impresión de contar con muchas deficiencias. Y es que el valor de un hombre no radica en la ausencia de limitaciones y vicios, sino en la obtención de virtudes superiores que nos permitan culminar aquello para lo que estamos llamados, según nuestras capacidades y limitaciones. Éticamente no hay otra forma de juzgarnos. Si partimos de que la creación es un acto de amor del Creador, todos, con nuestros vicios y nuestras virtudes, nuestras limitaciones y capacidades, nuestras deficiencias y nuestras abundancias, estamos llamados igualmente al amor. Por ello, la búsqueda de la perfección y la entrega a nuestros semejantes por amor a Dios es una misma realidad. Esta convicción debe alegrarnos, pues todos, absolutamente todos, nos reconocemos por lo menos en un sentido deficientes, discapacitados, en una multitud de posibilidades que nos son negadas en nuestro pensar, en el sentir y en la acción de nuestra voluntad. Sin embargo, este hecho, la verdad incontrovertible de la discapacidad que todos sufrimos, no debiera ser obstáculo para alcanzar nuestra perfección, ante la convicción de que ella consiste en el cumplimiento de nuestra vocación, repito, según nuestras capacidades y limitaciones personales. Si todo esto es así, como así lo creo, éticamente todos estamos llamados a la felicidad porque no habrá amargura, tristeza, desasosiego, desconsuelo, al saber que el camino a la perfección está cimentado en el esfuerzo personal y en la clara voluntad de realización, sin atropello a los demás, yendo de la mano con todos en busca de nuestra razón final, el Creador. Este acerto tiene la virtud de hacernos conscientes de nuestras limitaciones, pero también valorar nuestras capacidades, porque a partir de ellas cincelaremos nuestro futuro, mirando con alegría el don de la vida y viendo como un reto de superación nuestras limitaciones o discapacidades. Sin duda, en las personas con discapacidad visible se evidencia esta condición oculta que todos compartimos. El hacer conciencia de nuestra discapacidad nos permite tener una percepción más profunda de la existencia y vivir más de cerca el misterio que ésta encierra. Vista así, la discapacidad ostensible constituye una riqueza personal y social, lejos de ser una carga para nuestro desarrollo y crecimiento personal. Es más, la defensa que hacemos por el tránsito libre, la cabal salud, la oportunidad de educación y de trabajo, como derechos inalienables de las personas con discapacidad aparente, no se concreta a defender los derechos humanos de las personas con discapacidad aparente, sino aún más, abarca el derecho de todos los seres humanos de convivir con estos seres superiores plusválidos que nos enriquecen y nos enfrentan a una verdad de nuestra vida. Nuestras carencias, restricciones y limitaciones y la escasez de nuestras cualidades que también nosotros tenemos que superar, tratándolas como una oportunidad de crecimiento. Ante la realidad de nuestras limitaciones, el presupuesto de nuestra superación y perfeccionamiento es la aceptación de nuestra condición. Solo mediante la aceptación somos capaces de avanzar en la vida y transformarla. Si la vida es un don y no nos la hemos dado nosotros mismos, necesitamos primero aceptarla como se nos dio, asumirla y agradecerla,
Claro, también podríamos rechazarla en un acto de ingratitud suprema. Muchas veces caemos en el error de juzgar nuestra vida y nuestras circunstancias confrontándolas con otras vidas y otras circunstancias o con la vida que en nuestra imaginación creamos pero que no es. Nos medimos de la perfección hacia abajo, de lo ideal inexistente a lo real que somos y poseemos, cuando debemos medirnos a partir de lo que somos y lo que podemos lograr y ser por nuestro esfuerzo. Es más, la aceptación no es solo el presupuesto básico para adelantar en la virtud. La aceptación es sobre todo verdad que nos lleva de la mano a la comprensión de nosotros mismos y de los demás. Verdad que nos permite asumir el reto y el dolor para transformarlos en éxito y gozo. Quizás esta concepción hizo afirmar a Romano Guardini, quien tiene una fuerte, abre comillas, quien tiene una fuerte sensibilidad y percibe la felicidad de la existencia debe también soportar sus dolores. Ninguno puede querer quedarse con lo uno dejando lo otro, sino que si quiere vivir con auténtica fidelidad a la vida, debe asentir a la totalidad de la imagen de su propia naturaleza. Cierra comillas. Esto es tomado de Guardini Romano, Meditaciones Teológicas. Y sigue el texto de Víctor García Lizárraga. Un presupuesto básico para gozar de un regalo es primero que nada haberlo recibido y aceptado, haber agradecido el don tal como venía, apreciándolo en su totalidad, o mejor dicho, aceptando tanto lo bueno que entendemos como lo bueno que no comprendemos y que es lo que apreciamos como malo. Si reconocemos que, en estricto sentido, no nos pertenecemos, dejaremos de enorgullecernos de nuestras cualidades o de tomar demasiado en serio nuestras deficiencias. Ya que la vida no es pura alegría, ni solamente tristeza, nuestra misión está entretejida de dolor y gozo, luz y oscuridad. Por ello es también necesario vivir con fortaleza. La felicidad no es solo la que se vive en los momentos de gozo, sino la que surge de recorrer el camino para acercarnos a nuestro fin, de hacernos de tal manera que podamos servir a los demás como necesitan ser servidos. Todos dentro de nuestras discapacidades podemos servir a los otros. Sobra decir que solo nosotros podemos dar aquello que nos corresponde, que nadie puede sustituirnos en esta tarea. Tal vez alguien pueda hacer las cosas mejor que nosotros, pero la entrega misma en esa acción, nuestro sello personal, el ser que va surgiendo en ese hacer, nadie lo puede sustituir. Solo puedo serlo y hacerlo yo. Otra virtud básica es la paciencia. Mediante la aceptación, la fortaleza y la paciencia me poseo a mí mismo, condición indispensable para darme a otro. Solo quien es dueño de sí es capaz de entregarse a otro, y solo quien se acepta puede aceptar a los demás. Sin embargo, la paciencia sería muy difícil de lograr si no existieran la fe y la esperanza. La esperanza y la fe nos sacan a flote. Fe en que realmente hemos sido llamados a la felicidad imperecedera y esperanza en alcanzarla. La fe y la esperanza alivian el dolor, dan sentido a nuestra vida y revelan su misterio. No caigamos por ningún motivo en la desesperación y el desánimo, que como piedra atada al cuello nos precipitan y nos hunden. En efecto, el desaliento es la más poderosa arma del enemigo que elimina la posibilidad de cumplir nuestra vocación, lo que constituye una injusticia para aquellos a quienes estamos obligados a servir. Al hundirme, al destruirme, niego a otros lo que soy, los privo de la riqueza de mi ser. Una flor escasa en el jardín de la vida es la gratitud. Debo agradecer lo que Dios me envía, aun cuando sea aparentemente malo y no satisfaga mis expectativas, confiando en que sus efectos me enriquecen, en que las cosas no suceden por casualidad, en que mi rostro y mi nombre no son un capricho de la vida, sino un regalo para mí y de mí para los demás. Lo voy a volver a leer este fragmento. Debo agradecer lo que Dios me envía, aun cuando sea aparentemente malo y no satisfaga mis expectativas, confiando en que sus efectos me enriquecen,
en que las cosas no suceden por casualidad, en que mi rostro y mi nombre no son un capricho de la vida, sino un regalo para mí y de mí para los demás. Gratitud porque se han depositado en mí talentos y riquezas que corresponden de alguna forma a los demás. Gratitud porque puedo, a pesar de mis limitaciones, experimentar la alegría de servir. Gratitud porque tengo un destino eterno. Gratitud porque lo único que prevalecerá cuando todo lo demás desaparezca será la caridad. Convicción que me hace afirmar que la única verdadera discapacidad es el egoísmo. Vivir, por ende, la caridad es tomar los males aparentes como ocasión de servicio, conscientes de que todos somos iguales en dignidad y de que todos merecemos amor. Por ello, la caridad, su versión laica, el altruismo, no es exclusivo de quienes lo tienen todo. Se da entre quienes reconocen en el otro su propio rostro. No podemos admitir, por tanto, que las personas con discapacidad sean exclusivamente destinatarias de actividades altruistas. Deben ser especialmente autoras y promotoras de esta forma de vida, pues si la persona con discapacidad visible ha tenido la oportunidad de mirar dentro de sí, si sus circunstancias le han librado del riesgo de engañarse, de mirar solo las apariencias o perderse en la superficialidad, entonces debe compartir este adelanto, con lo cual favorecerá que otras personas reconozcan sus propias carencias inherentes a la naturaleza de todo ser humano. Sin duda, las personas con discapacidad inspiran respeto y admiración. Son aquellas personas que, además de la carga normal de la vida humana y sus deficiencias, luchan continuamente contra una deficiencia específica y aprecian el mundo con una mayor profundidad y riqueza de matices para otros ignoradas. No pretendemos con ello minimizar el dolor que puede conllevar la discapacidad visible, pero estamos convencidos de que no es un dolor estéril, todo lo contrario. La persona con discapacidad da testimonio del valor de la vida. Es prueba viviente del amor auténtico, de la dignidad del hombre. En suma, estas personas son ángeles escogidos por Dios cuya alma se trasluce en un cuerpo limitado, como diría Tere García Ruiz. Aquí me cita mi papito hermoso. Somos uno, mi papi. El discapacitado está en el centro mismo del auténtico altruismo, actitud humana que reconoce la igualdad y unicidad del hombre y afirma la igualdad entre tu vida y la mía, sin perjuicio de las diferencias de matiz que nos enriquecen. El altruista no solo da algo, sino que se da él mismo, porque se sabe igual a quien recibe y lo recibe, aun con sus peculiaridades, de tal manera que tiene la convicción de que el otro merece su entrega porque son iguales y se sabe insustituible en esta tarea porque son distintos. Se da con lo que tiene y lo que es. Parafraseando al poeta, el altruista afirma: quiero ser lo que te doy y no solo quien te lo da. La sociedad en general no solo debe ser respetuosa, paciente y comprensiva con todas las personas, con o sin discapacidad visible. Debe también vivir una virtud que garantiza la paz, que lleva el orden mismo de nuestras acciones a nuestro alrededor y que instaura el concierto en la sociedad. Sin duda, la justicia, dentro de la ética, nos lleva a amar ordenadamente, a tratar con amor a los demás, a dar a cada quien lo que necesita y recibir de cada cual lo que puede dar. En el campo del amor al prójimo sería injusto exigir menos a la persona con discapacidad visible porque se le negaría la oportunidad de dar y darse en plenitud. Pero también en el mismo campo del amor debemos exigirnos propiciar un cuidado especial para las personas con discapacidad visible, un apoyo sin condiciones, la defensa sin excepción de su salud, de su derecho a la vida plena. En resumen, el mérito de nuestra vida no radica en lo que hemos recibido y en lo que poseemos, pues nada en realidad nos pertenece. El mérito de nuestra vida radica en cuanto amamos, en qué tan misericordiosos somos. Esta es la única pregunta que al final se nos hará, el único examen al que seremos sometidos.
El amor surge de lo que somos. Esta verdad me enseña que muchas veces ama más una persona con discapacidad visible que desarrolla capacidades espirituales hondas que aquel que no tiene aparentes discapacidades y por lo tanto no ha superado el reto ni ha requerido esforzarse para desarrollar sus capacidades naturales. No podemos perder la perspectiva en ese diálogo íntimo con el origen de nuestro ser, que podemos transformar las limitaciones en un tesoro de amor para el amor. Pues, como afirmaba el filósofo danés, sufrir noblemente es compartir con Dios un secreto. Soren Kierkegaard, esta última frase, sufrir noblemente es compartir con Dios un secreto. Precioso. Bueno, este es un anticipo así como un abrir el apetito de una forma maravillosa con las palabras de mi papá para lo que será el próximo libro a presentar esta semana con el favor de Dios. Gracias al escritor y editor Humberto Pérez Tomé, que me lo va a publicar. Es un libro que yo escribí, pero él escribió el prólogo y lo va a publicar en internet. Pásela bien haciendo el bien, benditas sean las personas con discapacidad y mi papá que las ha conocido desde muy joven y que Dios nos permitió a mi familia y a mí seguir en este camino. Por cierto, Humberto Pérez Tomé, el que hace el prólogo y publica el próximo libro que les vamos a presentar, tiene un hermano con discapacidad, así que va a estar muy lindo ese libro y ese prólogo. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.